bastante agitado con las elecciones legislativas y que los jujeños votaron para renovar 3 bancas en el Congreso Nacional. Tenemos el gusto y el placer de tenerla ya en línea a la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, para preguntarle cómo arranca este día lunes después de ser los primeros, ¿no? El Frente Jujuy Crece, Provincias Unidas, de hacer la conferencia de prensa luego de anunciados los resultados. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Carla Alfonso la saluda. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Tengo el retorno muy bajito, te pido si lo podés aumentar para poder escucharte mejor. Ahí está, ahí solucionamos el detalle. ¿Me escucha mejor, ahí, ministra? Ahora te escucho perfecto, Carla. Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación. Bueno, arrancando el día, en un rato ya estoy en el Ministerio de nuevo. Tengo que resolver muchas cuestiones en el Ministerio antes bueno, se comenzará luego un proceso de transición naturalmente, va a haber un cambio en el Ministerio cuando deje el cargo para asumir como diputada nacional, así que, bueno, va a ser mi misión en los próximos 30 días que nos quedan antes de asumir. Bien, ministra, nosotros destacábamos justamente que cuando recibía el ministerio prácticamente empezó de cero con una gestión que deja muchos proyectos y muchas obras por delante, ¿no? Entendiendo justamente que como carta de presentación es una labor que podemos decir casi intachable. Habrá algunos que coinciden, habrá algunos que no, pero desde el lado de los medios que nosotros venimos siguiendo arduamente el trabajo que vienen realizando con los basurales a cielo abierto, con las personas que vivían justamente en situación de vulnerabilidad y cómo va avanzando también los distintos proyectos, incluso en esta altura del año, hablar del COE que está abocado, ¿no?, a lo que es manejo de incendios, también habla justamente del compromiso que tenía y que sigue manteniendo, porque usted misma lo dice, son 30 días por delante para hacer la transición de la forma más amigable posible. Preguntarle si ya se habla de algún nombre que podría justamente hacerse cargo de la cartera de Ambiente y Cambio Climático. Mire, todavía no hemos conversado todavía con el gobernador, pero bueno, entiendo que en los próximos días eso va a suceder, pero naturalmente tengo la responsabilidad. Mire, para mí el Ministerio de Ambiente es prácticamente un hijo, ¿no? Realmente, como usted lo decía, hemos creado el Ministerio de Ambiente, digamos, cuando ingresamos en 2015 a la gestión, creamos el Ministerio porque existió una Secretaría de Gestión Ambiental, le dimos al Ministerio todas las competencias derivadas de la nueva legislación ambiental que había empezado a crecer después de la reforma constitucional del 94, hubo una diversidad de leyes ambientales. También respondimos a toda la normativa internacional de las conferencias ambiental sobre cambio climático, sobre desertificación, digamos, la institucionalidad que le dimos al Ministerio respondía a un nuevo contexto donde los derechos ambientales comenzaron a tener una gran importancia y la necesidad de luchar contra el cambio climático y garantizar un desarrollo sostenible. En esa línea desarrollamos proyectos emblemáticos, uno de ellos es GIRSU, que va a concluir el año que viene, todavía hay infraestructuras que están en construcción y otras que se han licitado, que todavía está para resolverse el proceso de evaluación, como el relleno sanitario, la remediación de basurales y la construcción de una planta de biogás, que es lo último que licitamos. Estamos a las puertas de una 5ª licitación de equipamientos y hay 3 consultorías que se van a desarrollar, una de capacitación para todos los emprendedores que hemos financiado desde el proyecto, tanto emprendedores que son personas que estuvieron en basurales a cielo abierto, que fueron cerrados, tenemos cerrados 23 basurales a cielo abierto, 5 de ellos se van a remediar en esta primera etapa con esta licitación que ya lanzamos y que se están evaluando las ofertas, y también tenemos, como le decía, una de las consultorías en capacitación para emprendedores de basurales, otra para emprendedores de economía circular, que también hemos financiado desde el proyecto, una consultoría en educación ambiental, porque entendemos que el gran desafío en materia de gestión de residuos es cambiar las prácticas y las conductas culturales, y en ese sentido vamos a tener que, digamos, venimos haciendo un gran trabajo en educación, pero hay que profundizarlo y por eso hemos contratado una consultoría al respecto, y también una de comunicación para darle mayor visibilidad al proyecto. Y también, mira, hay mucha mala información del proyecto circulando, alguna naturalmente interesada, sobre todo en la campaña se ha dado información
interesada, maliciosa, de muy mala fe, que nosotros no hemos querido salir a contestar en el marco de la campaña, pero sí pues, me voy a ocupar que antes de irme al ministerio quiero dejar un resumen de los 10 años de políticas ambientales con todos los logros alcanzados por el ministerio en materia de residuos, en materia de bosques nativos, en materia de gestión de fauna silvestre, en materia de residuos especiales y residuos peligrosos, porque hubo también grandes avances en ese sentido, en el crecimiento del sistema provincial de incendios, de manejo de incendios de vegetación. Hemos tenido, la verdad, que somos uno de los ministerios que ha tenido también una gran cantidad de obra pública. Hemos construido, digamos, al final del proyecto GIRSU se habrán construido 10 obras públicas, más la remediación, cerca de 11 obras públicas, más las 5 bases de incendios forestales. Realmente hemos tenido un gran desarrollo de infraestructura vinculada a la cuestión ambiental, y muchos proyectos emblemas desarrollados y algunos en desarrollo. Van a quedar por continuar, digamos, el proyecto GIRSU. Estamos por un proyecto de ordenamiento ambiental del territorio con perspectiva ambiental que financia el PNUD, que también hay que terminar. Estamos iniciando algunos proyectos vinculados a temas de cambio climático, de adaptación, también financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que va a quedar para que lo desarrolle el ministro o la ministra que asuma en la nueva etapa. Y también el proyecto de suplementación de tapires. Tenemos un proyecto también que es muy importante de crecimiento y de fortalecimiento del CAFAJU, que estábamos gestionando, así que van a quedar todavía cosas por hacer, y seguramente el nuevo ministro o ministra le pondrá su impronta al ministerio, pero realmente hemos hecho un gran trabajo con un gran equipo, técnicamente, profesionalmente muy sólido, a quien quiero reconocer, porque realmente casi todos han estado 10 años, ¿no? Ha habido muy poca movilidad en las capas de funcionarios, y hemos incrementado en técnicos, que igualmente sigue siendo un ministerio que todavía tiene la necesidad de seguir creciendo. Es muy pequeño, es de los ministerios más chicos, pero realmente con resultados muy importantes. Ministra, así que realmente me voy muy satisfecha por eso. ¿Qué tal, ministra? Hugo Krasnoroda la saluda. ¿Cómo le va? Hola, Hugo, ¿cómo te va? Bueno, ¿Cómo estás? teniendo en cuenta que usted fue la cabeza de lista, ni más ni menos, y ahora que logró ingresar al Congreso Nacional, nos parece muy importante, primero felicitarla, obviamente. Sí. Preguntarle si le sorprendió a lo mejor esta diferencia que sacó la Libertad Avanza en Jujuy de más de 17 puntos respecto del gobierno provincial. Bueno, en principio agradecerte tus saludos, Hugo, y decirte que sí, efectivamente, la verdad que en lo personal me sorprendió el triunfo de la Libertad Avanza y también el margen. Después, cuando fuimos viendo los resultados en otras provincias, donde ocurrió prácticamente lo mismo, también con un margen importante de triunfo para la Libertad Avanza, comprendí que se trata de un fenómeno nacional, ¿no? Hubo no es un hecho puntual que sucedió en Jujuy, sino que ocurrió en prácticamente toda la Argentina, ¿no? Una nacionalización de la polarización entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo. Creo que hubo mucho temor al retorno del kirchnerismo. Tal vez la elección de provincia de Buenos Aires de hace, 50 días atrás, también generó como una reacción en el electorado de temor al retorno del kirchnerismo, y eso me parece que generó algo de temor y una opción que decididamente resolvió apoyar a la Libertad Avanza. Y por otra parte creo que también se trabajó mucho, y esto fue también, me parece, no digo una operación, pero sí con mucha intencionalidad, discursivamente se trabajó un temor a la profundización de la crisis financiera y por tanto su impacto en lo económico, en los aspectos económicos, y naturalmente el impacto social que eso podía tener. Y digo, se trabajó mucho en eso porque hubo mucha difusión de, por una parte, las condicionalidades que le ponía el Tesoro norteamericano al gobierno nacional para ese salvataje financiero. Después empezaron otras voces un poco más fuertes,
eh, te diría que casi con un tono extorsivo, ¿no? De que si no ganaba Milei se ponía en riesgo la estabilidad de la Argentina, y creo que frente a la posibilidad de que hubiera un estallido financiero, económico, social, creo que la gente también votó con cierto temor y decidió darle un voto de confianza a Libertad Avanza y evitar, digamos, esas circunstancias que se construyó discursivamente y que tuvo, digamos, una eficacia, ¿no? En la... Sí, bueno, claramente. de hecho, los resultados de ayer dan muestra de esa eficacia también. Digo, el gobierno de Trump y sus organismos financieros han contribuido también no solo a sostener en una etapa, en un momento de inflexión al gobierno del presidente Milei, sino también a generar esta sensación de zozobra, si la Libertad Avanza hubiera tenido una derrota, ¿no? Entonces creo que se sumaron varias cosas, al menos esos dos factores. A medida que pasan las horas vamos profundizando en el análisis, seguramente iremos pudiendo comprender qué es lo que ha sucedido, más allá de que hay un voto duro que tiene la Libertad Avanza, que tiene digamos, el voto de apoyo a ese proyecto, pero creo que a ese voto se le ha sumado un voto de temor, ¿no? Frente a la posibilidad del abismo que podía representar y en esa construcción discursiva que se hizo desde el gobierno nacional y en relación con la crisis financiera y las condiciones de Estados Unidos, más la posibilidad del retorno al kirchnerismo, que creo que también hay grandes sectores urbanos que han rechazado esa posibilidad. Pero digo, es un fenómeno nacional, ¿no? Lo que ha ocurrido en Jujuy se replica en casi todas las jurisdicciones. Naturalmente que también nos obliga a repensar las estrategias para poder seguir avanzando. Provincias Unidas, no obstante los resultados adversos que hemos tenido en las jurisdicciones que forman parte de Provincias Unidas, salvo Corrientes, donde entiendo que se impuso ahí ganó el gobernador Valdés, la lista que apoya el gobernador Valdés. En el resto de las jurisdicciones también ha ganado la Libertad Avanza, pero si uno analiza en términos globales los resultados nacionales, ve que Provincias Unidas es la tercera fuerza nacional, por supuesto que muy por debajo de estas dos fuerzas que polarizaron, que es la Libertad Avanza, el kirchnerismo, y luego viene Provincias Unidas. Eso, si bien el porcentaje es aún bajo, a nosotros nos fortalece porque también nos da la expectativa que frente a una gran dilución de otras fuerzas políticas que fueron perdiendo votantes y diluyéndose en el escenario electoral, Provincias Unidas tiene una identidad, tiene una fortaleza que me parece tiene para crecer también, y de hecho estuvimos hablando con el gobernador ayer y con nuestra dirigencia de la constitución de un interbloque con los diputados de Provincias Unidas, que somos alrededor de 16, 17 diputados. Eso nos da también una fortaleza para llevar adelante discusiones en el Congreso. Naturalmente que somos un bloque minoritario, pero constituirnos en un bloque nos da una fortaleza también para establecer, digamos, condiciones también en la interlocución y posiciones en las discusiones que se vienen en el Congreso de la Nación. Bien. Es un escenario complejo porque entendemos que ahora el mileísmo, con este fuerte respaldo que tuvo en las urnas, va a promover reformas que en manos de la Libertad Avanza nos resultan muy preocupantes, como la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria. Son tres de las reformas de esta segunda etapa de su gobierno que han sido anunciadas por el presidente, y creo que nos van a poner frente a situaciones muy complejas.
Bien, adentrándonos, ministra, ya ha pasado este mes de transición y ya de cara a lo que es justamente el Congreso de la Nación, preguntarle cuál sería el principal proyecto en el cual trabajaría, ¿no? Entendiendo justamente de que muchos hablaron de la problemática, de la importancia de representar a los jujeños, entendemos que es necesario, ¿no? A pesar de que muchos coincidirán o no en la representación que ya tenemos en el Congreso de la Nación, pero importante llegar con la problemática del vecino de la vecina que hizo el voto de esperanzador, lo podemos poner de esta manera, en estas elecciones. Bueno, ministra, tenemos una batería de proyectos que habíamos estado trabajando durante la campaña. Creo que una de nuestras principales responsabilidades, por un lado, es impulsar la ley de reforma de biocombustible para incrementar el corte tanto de biodiesel como de bioetanol. Ese es un proyecto que ha promovido la Liga Bioenergética de Gobernadores y esa es una responsabilidad que nos ha sido solicitada y delegada y naturalmente vamos a trabajar para dar el debate en las comisiones para tener dictamen de ese proyecto que también, digamos, tiene ha generado algunas voces en disidencia, pero para nosotros es fundamental porque esa ley permitiría desarrollar un sector que no solo dinamiza economías regionales importantes, sino que además genera empleo, genera ingresos, puede generar divisas y ayuda también al cambio en la matriz energética, en la matriz de combustible para ir reduciendo el consumo de los combustibles fósiles. Ese proyecto para nosotros es fundamental. Después vamos a tener que trabajar en algunas cuestiones vinculadas al corredor bioceánico, de fortalecimiento de este proyecto tan importante que lleva adelante la provincia, no la provincia, de realidad es 4 países y son varios estados subnacionales entre los que se encuentra la provincia de Jujuy. Ahí también se necesitan algunas normativas para garantizar su operatividad y en lo personal quiero trabajar algunas leyes vinculadas al desarrollo sostenible que trabajen en el tema ambiental con la posibilidad de fortalecer empleos vinculados al tema ambiental. Por una parte, una ley de economía circular, entendiendo la economía circular como un concepto dentro del proceso industrial o del proceso productivo que hace que cada residuo que sale de una etapa del proceso pueda obtener valor e incorporarse a otro nuevo proceso dentro de esa misma industria o de esa misma actividad productiva. También una ley de bioeconomía, que es un sector que necesita una mirada particular. Y también entiendo que, digamos, yo la verdad que quisiera trabajar temas vinculados a los mercados de carbono, son una herramienta que genera ingresos para sectores importantes que han trabajado en la reducción de emisiones y en la transformación de sus procesos productivos. No está regulado en Argentina, no hay ninguna ley que regule los mercados de carbono y eso genera mucha incertidumbre y eso también es una posibilidad de generación de ingresos y de generación de ingresos de divisas también para esos sectores. Me parece que es muy importante regular el tema del mercado de carbono y tenemos un anteproyecto que hemos trabajado en ese sentido. También tenemos un anteproyecto que trabajamos para darle también certidumbre a lo que son los mercados de la biodiversidad, que son en el mundo se están empezando a monetizar o a valorizar económicamente los servicios ambientales que generan ecosistemas ricos como los que tenemos en la provincia de Jujuy. Nosotros estamos trabajando en un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, tratando de desarrollar una metodología de valorización de esos servicios en 2 áreas acá en la provincia, en la zona de Vilama y en la zona de Lancitas. La idea es que a partir de esta experiencia que tuvimos, poder hacer una ley de presupuestos mínimos sobre mercados de biodiversidad. Yo estoy pensando siempre en los temas ambientales, muy bien, como temas de conservación, pero temas también de generación de ingresos y de generación de empleos verdes, ¿no? Porque me parece que, digamos, son temas de los que conozco bastante por la experiencia que tuve, pero bueno, hay una diversidad de proyectos que vamos a trabajar para defender la educación pública, para defender también la salud pública, los temas que nos hemos comprometido durante la campaña. Hay también temas
de discapacidad que nos han sido requeridos por organismos vinculados a la discapacidad y naturalmente la situación de los jubilados y velar por el tema de la obra pública. Entiendo que la discusión presupuestaria, mira, en principio el presidente tenía una vocación de estirar la aprobación del presupuesto hasta después del 10 de diciembre, cuando tuviera la nueva configuración de la Cámara de Diputados, porque naturalmente esperaban el incremento de su bloque legislativo. Ministra, no sé si eso va a suceder o no. Si eso sucede, naturalmente la discusión presupuestaria va a ser central. Ministra, quiero hacer una pregunta que bueno, resonó mucho en relación a provincias argentinas como fuerza más allá de Jujuy, ¿no? Maximiliano Puyaro, el último día de la campaña, dijo: Provincias Unidas va a ser el garante de las nuevas reformas que plantee Milei. ¿Quiso decir que Provincias Unidas va a estar apoyando algunas iniciativas, que va a ser una oposición más dura? ¿Cómo podemos imaginar el rol de Provincias Unidas en el Congreso? Y Provincias Unidas va a ser una clara oposición al proyecto de la Libertad Avanza, Bien. Una oposición institucional, una oposición racional. Seguramente, como decía en la entrevista, vamos a constituir un interbloque de Provincias Unidas, donde hay 16, 17 legisladores, no es un número menor, han quedado bloques muy diluidos, de manera que Provincias Unidas se proyecta, de hecho, como tercera fuerza a nivel nacional, y eso nos da la posibilidad de establecer posiciones frente a los debates legislativos que se vienen, pero también nos da la posibilidad de impulsar proyectos de manera conjunta, y eso me parece que es una gran fortaleza para Provincias Unidas, más allá de que el resultado que obtuvimos en todas las jurisdicciones de Provincias Unidas tampoco ha sido el que esperábamos. De hecho, el único que tiene un triunfo es el gobernador Valdés en Corrientes, pero ingresaron diputados de Provincias Unidas que se suman al bloque que ya existía y que de provincias que reportan a Provincias Unidas y que ya estaban en el Congreso de la Nación. Así que vamos a formar un interbloque, somos 17 legisladores de Provincias Unidas y claramente vamos a hacer una oposición para defender lo que hemos planteado en nuestra campaña, ¿no? En lo que creemos, digamos, en la presencia de un Estado que garantice derechos que son básicos, que garantice políticas públicas fundamentales y que sea tan necesario y tan eficiente como lo pensamos también, ¿no? Bien, ministra, la última por mi parte, ¿qué opinión le deja, ¿no?, como comunicadora, hacer un análisis de la imagen que circulaba en el día de ayer, que incluso fue reposteado por el diputado nacional Manuel Quintar en todos lados, de este mini Milei, de alguna manera, con una bandeja de naranjas y de alguna u otra manera se lo puede considerar incluso una chicana, ¿no?, de comer naranjas, ridiculizando, dirían algunos, ¿no?, al Frente Jujuy Crece, que los caracteriza justamente el color naranja? ¿Qué opinión le deja? Mire, la Libertad Avanza ha tenido comportamientos de ese tipo, de violencia gestual, de violencia verbal. Es característico de la Libertad Avanza ese tipo de comportamientos, ¿no? No me sorprende, la verdad que yo no la vi, pero no me sorprende en absoluto porque, bueno, ese es un estilo que han impuesto en la política y que le hace mucho mal a la política. La política necesita de debates racionales y aunque hayan tenido un triunfo importante en las urnas, necesitan retornar a el camino del diálogo, al camino de la racionalidad, al camino de la templanza y al camino del respeto por las diversidades que constituyen el sistema de partidos políticos y la diversidad de fuerzas que están dentro del Congreso de la Nación. No me parece que el camino de la Libertad Avanza sea profundizar ese estilo, pero bueno, no contribuye, mire, al fortalecimiento de un sistema democrático, por el contrario, ni tampoco contribuye a que, hay que hacerlo por los argentinos, y las argentinas están cansados de ese tipo de conductas. Los ciudadanos argentinos merecen de la política otra calidad de debate y de discusión,
y yo voy a insistir siempre en la importancia de eso. De hecho, mire, yo en la campaña no he salido a discutir ni a contraponer discursos. ¿La verdad? Sí. Realmente han tenido discursos muy, no solo maliciosos, injuriosos, agraviantes, mire, realmente de una mala fe extraordinaria. No he salido a contestar uno solo de esos agravios, porque digo, los voy a contestar por donde corresponde para no desviar el foco de la discusión de la campaña. Y los voy a contestar, por una parte públicamente, dando la información correcta, y por otra parte por otros canales que correspondan, porque realmente han agraviado hasta la figura del gobernador, lo han acusado de delitos que jamás ha cometido. Realmente han tenido una conducta típica de la libertad avanza. Ahora, creo que en esta segunda etapa del gobierno del presidente Milei realmente necesita volver al diálogo y necesita tener una conducta republicana. Sí. No es republicano esto que hace el presidente, continuar con esta actitud violenta, esta actitud agresiva, esta actitud de burla, de falta de respeto, de consideración hacia sus adversarios, que podremos tener menos votos que él, pero tenemos respeto. Que ser totalmente, tenemos que ser respetados, aunque tuviéramos un solo voto, sí, nos merecemos el respeto. Bien. De manera que no creo que sea el estilo que contribuya a construir una Argentina mejor, porque la Argentina mejor no solo es el resultado de la macroeconomía, sino que también una Argentina mejor es una Argentina donde los ciudadanos y ciudadanas puedan vivir en armonía social, más allá de las diferencias, ¿no? No podemos seguir alimentando este odio y estos discursos de odio y estas actitudes de odio que siguen enfrentando a los argentinos. Realmente no comparto para nada ese estilo, y quiere conversar con los gobernadores, tiene que hacerlo y poder respetarlos, ¿no? Realmente no entiendo a veces las actitudes. Quiere conversar, pero los insulta con naranja, la verdad que totalmente contradictorio. Así es. Bien, ministra, nosotros le agradecemos un montón por esta comunicación. Seguro vamos a poder dialogar más adelante. Los micrófonos y las puertas de la radio están a disposición para cuando tengamos la posibilidad de dialogar acá en piso, porque siempre es un gusto poder dialogar con usted, y vamos a estar atentos a todas las novedades justamente que vienen en este camino previo a que asuma como diputada nacional. Bueno, muchas gracias, Carlos y Hugo. Seguramente voy a estar en el piso cuando me convoquen. Para mí también es un placer siempre conversar con ustedes. Muchas gracias, ministra, por la oportunidad. Muchísimas gracias. Igualmente para usted, que tenga un lindo comienzo de semana. Ahí dialogamos con María Inés Igarán, diputada nacional electa y ministra de Ambiente y Cambio Climático, adentrándonos en un día lunes, como bien lo decíamos, tamizando lo que fue las elecciones de este 26 de octubre, que parecía